pertinente. Ahí estamos empezando a grabar, ¿no? La idea es poder subir esta charla y este ciclo de charlas que estamos inaugurando hoy con la gran presentación que nos va a dar Carly. Una nueva actividad de la Red INSEX, de la Red Argentina de Investigadores en Diversidades y Disidencias Sexogenéricas, para quienes no nos conocen todavía o nos van a conocer a partir de esta charla, tanto en vivo como en diferido. Somos una red de personas, por ahora somos personas, que venimos trabajando cuestiones de diversidades y disidencias sexogenéricas en el país, en distintos lugares del país, desde distintas disciplinas, desde diferentes perspectivas teóricas, metodológicas, conceptuales, y en distintos grados también de avance en nuestras carreras. Algunas personas están formándose formalmente, otras seguimos en formación ya habiendo completado todas las tesis que teníamos y no haciendo ninguna tesis más. Y la idea justamente de este espacio de la Red INSEX tiene que ver con construir estos puentes, estos lazos entre quienes venimos trabajando sobre cuestiones similares, parecidas o las mismas en distintos lugares del país, y que hasta el momento no teníamos tantos espacios para conocernos, para reconocernos, para saber qué hacíamos, de qué manera y demás. Ya la Red INSEX va a cumplir 2 años en breve. No sé si tenemos fecha de cumpleaños de la Red INSEX, después le hacemos como la fecha correcta, pero surgió a partir de otros proyectos de investigación, y un punto clave tuvo que ver con el primer congreso de diversidad que se celebró en la Universidad de San Martín en 2024, que este año, en un par de meses, tiene lugar la segunda edición. Ahora compartimos en el chat información sobre el congreso, que todavía tenemos listas, están abiertas para que manden resúmenes. Esperamos con mucha ansiedad y alegría sus contribuciones para poder encontrarnos y seguir charlando y debatiendo y construyendo conocimiento y agendas también en este nuevo congreso. Y como decíamos, este año estamos inaugurando una serie de charlas, este webinario, que le dimos en llamar Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo Prestado. Y la idea es que quienes formamos parte de la Red INSEX podamos presentar y compartir resultados de investigaciones con nuestras colegas de distintos lugares, contar un poco qué venimos trabajando, de qué manera, etc. ¿Por qué algo nuevo? ¿Por qué algo viejo? ¿Por qué algo prestado? Porque no necesariamente tiene que ver con investigaciones que estén cerraditas, recién terminadas, recién salidas del horno. Pueden ser work in progress, puede ser trabajos que venimos dándole vueltas y que estamos con ganas de empezar o de continuar, que estamos retomando. Puede ser algo que haya quedado en algún lugar de nuestros archivos, en alguna carpeta olvidada en algún Dropbox, y tengamos ganas de reflotar y queramos compartir. Y también puede ser algo que nos interesó, nos interpela a partir de las investigaciones de otras personas o de los textos de otras personas, que nos iluminan algún aspecto de nuestras propias inquietudes conceptuales y demás. Así que nos vamos a estar reuniendo todos los primeros martes de cada mes, ¿no? En este horario del almuerzo, o sea, somos como un aperitivo, como para el almuerzo, un tentempié, una vez al mes. Y bueno, vamos a seguir usando este mismo link, y luego va a quedar grabado para quienes no se puedan conectar porque tal vez están dando clases o porque tienen otro almuerzo de trabajo en este momento o están haciendo otra actividad laboral. Creo que para la presentación del espacio no hay nada más. Ahora también vamos a compartir el link del formulario para quienes quieran presentar en el marco de este webinario y se quieran anotar. Tenemos fechas disponibles todavía este año. Ahí estamos gestionando la agenda. Y bueno, antes de darle paso a la presentación de Carly, Pimi, no sé si querés hacer una presentación de Carly. Y bueno, muchas gracias a todos, todas, todes por sumarse. Eso mismo. Sumar ahí, aparte de la bienvenida y el agradecimiento por estar encontrándonos de esta manera, bueno, una
unos puntitos, apenas algunos bordes para conocer quién es Carly. Carly Prado es profesor y licenciado en filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo y recientemente doctor en Humanidades y Artes. Celebramos otra vez esa defensa doctoral, con mención en filosofía por la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente está en su último año de beca doctoral de CONICET en el Instituto de Estudios Críticos en Humanidades, dentro del cual desarrolla líneas de investigación sobre estudios de género y sobre teoría postcolonial, siendo parte del Centro de Investigaciones y Estudios de Teoría Postcolonial. También es docente en Problemática del Arte Latinoamericano del siglo XX, en la carrera de Bellas Artes de la UNR, y forma parte de proyectos de investigación vinculados a metodologías y epistemologías críticas. Codirigiendo a su vez el proyecto de extensión Transformar la Universidad Nacional de Rosario, el cual busca acompañar el ingreso, permanencia y egreso, así como también la producción y circulación de conocimientos travesti, trans y no binarias en articulación con la comunidad travesti trans de Rosario. En esta oportunidad, como ya está spoileado en la presentación que nos comparte Carly, el trabajo, las ideas, estos comentarios sobre el trabajo que vienen realizando se titula La identidad sexogenérica como tierra transfronteriza, modulaciones lesbianas de un problema común. Carly, gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Les voy a ir pasando las diapositivas. En realidad esta presentación surge un poco de la defensa de mi tesis doctoral, de hecho, que fue hace poquito, en diciembre del año pasado, que básicamente se trató de leer de alguna manera la obra de Val Flores, a la luz un poco también de la noción de frontera de Gloria Anzaldúa, pensando fundamentalmente la cuestión, la categoría, el problema de la identidad sexogenérica, modulado de alguna manera por esta cuestión más territorial, si se quiere, que bueno, como vengo de la filosofía, siempre toda palabra abre ahí un montón de puertas, pero bueno, en ese ejercicio crítico también empezará apostar por algunos sentidos y que no todo sea como abrir, 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 sino que en algún momento podamos decir, bueno, hablemos de esto y entendámonos lo que estamos diciendo, porque si no, es muy difícil. Entonces, bueno, hice ahí un recorte en el corpus, digamos, cosas más que tenían más que ver con la formalización, digamos, de la presentación en CONICET, pero fui leyendo esa obra y tratando de hacer cosas con eso, pensando la noción de identidad sexogenérica como una tierra transfronteriza. Bueno, en ese sentido está este libro que es fundamental para lo que estuve queriendo hacer, que es La Frontera, de Gloria Anzaldúa. Me parecía lindo también traer una fotito de ella, porque bueno, a veces está bueno conocerle las caras a las personas que leemos, y además esta foto en particular la tengo como guardada dentro de mi archivo personal, porque bueno, también produce esos cruces, ¿no?, entre lesbiana, queer, chicana, mexicana, estadounidense, ¿no? Como esas formas de pensar la frontera que tiene Anzaldúa, que no refieren solamente a un territorio material, sino también a los territorios subjetivos, y en ese sentido pensar la identidad como una frontera no implica pensarlo en términos de línea, sino de espacio, ¿no?, de plano, podríamos decir. No es este lado o el otro, sino eso que se construye entre un lado y el otro. Y ahí, bueno, este libro de Anzaldúa es, como decía antes, fundamental para poder pensar ese entre, que es como lo que más me interesó pensar a mí también. Entonces, bueno, les voy a hacer así como una pasada un poco fugaz. No me voy a detener en todo lo que dicen las placas, porque sería defender mi tesis de vuelta, y me parece que no es la idea tampoco de este espacio, pero sí marcar algunos puntos de por qué en esa problemática que yo traté de pensar de la identidad sexogenérica como tierra transfronteriza me preocupaba y también me ocupaba lo lesbiano o lo lésbico, y creo que por muchísimas razones, pero especialmente porque no solo porque trabajé Val Flores, digamos que eso es casi una obviedad, pero sí porque me parece que las lesbianas y los lesbianos y las lesbianas han hecho una producción muy potente en relación a la noción de identidad.
eh, y unas apuestas teóricas muy fuertes. Bueno, me encanta Wittig desde ya, ha sido otra de mis grandes lecturas. Me di cuenta que no incluí ninguna foto del pensamiento heterosexual, pero bueno, el gran libro de Wittig en términos teóricos, aunque también su obra literaria vale mucho la pena en relación a estos temas. Pero bueno, me parecían en última instancia que las lesbianas han sabido ponerle los puntos a las i en relación a algunas cosas, bueno, fundamentalmente en la distinción de la categoría mujer y lesbiana, ¿no? Ahí tenemos toda una tela enorme para cortar. Y fundamentalmente dentro de esa distinción, ahí hay peleas entre Butler y de Lauretis, bueno, ahí hay mucho lore, pero me interesa mucho pensar el lesbianismo como una práctica cognitiva, a lo Teresa de Lauretis, como un modo de vida y no solamente como una orientación sexual. Y me parece que esto es, digamos, las lesbianas dan el pie, pero uno puede agarrar eso para pensar múltiples cosas, no solamente hay que ser lesbiana para pensarlo, digamos, eso es lo que me parecía interesante, digamos, bueno, las lesbianas proponen esto, ¿cómo llevamos esto o cómo usamos esto, en el mejor de los sentidos, para pensar otras cosas, otras identidades, otros vínculos, otras agencias? Bueno, este es también el libro de Val, que me llevó un poco a pensar esta tesis, digamos, a hacerla, a pensar el proyecto en su momento y después la tesis, que es Interrupciones. Es un libro que está descargable, virtual, o sea, lo pueden conseguir. Esta es la tapa de la edición de 2013, pero bueno, después va a salir una edición posterior de 2017, que la va a editar Asentamiento Fence en Córdoba. También ahí en la insistencia por editarnos y publicarnos por ahí entre amigos, entre compañeros, y hacer circular esos materiales que realmente uno los lee y no puede salir ileso de esas lecturas. Y esta creo que es una, y fue como un poco también el pivot del recorte en términos metodológicos. Porque bueno, es un libro que abarca también una cantidad de dimensiones muy grande y que lejos de cerrar los sentidos, los abre. Entonces, bueno, esa primera parte, digamos, de lo que estaba queriendo pensar es decir, bueno, quiero pensar la identidad, no la pienso como de este lado o del otro, sino que la pienso como un entre. Agarro la noción de frontera de Ansaldúa, agarro los textos de Valflores, y empiezo a pensar también la cuestión del archivo, que está muy en auge, lo podemos ver incluso en los temas estratégicos pensados en las postulaciones de CONICET, pero realmente ha habido lo que se llama, ¿no?, el giro archivístico. Y en ese sentido, bueno, de nuevo, no voy a leer toda la placa porque no terminamos más, pero sí hay 3 puntos acá que quisiera resaltar, que son, bueno, el texto famosísimo en los estudios de género y estudios queers, un archivo de sentimientos, el libro de Tello, Anarchivismo, que para mí fue clave, primero porque me ayudó un poco a entender o a pretender entender el mal de archivo derridiano y lo que retoma de ahí. Me parece que realmente ese libro, para quienes trabajan o están interesados en trabajar temas de archivo, es imprescindible. Y bueno, y el blog archivo de Potencia Tortillera, haciendo siempre este viaje, digamos, entre cuáles son los textos canon, digamos, incluso el under tiene su propio canon, ¿no? Siempre hay algo ahí de las formas en las que esos circuitos se reinstalan, incluso en las comunidades más pequeñas, contra lo cual yo creo que hay que insistir y seguir insistiendo. Entonces pensaba, bueno, sí, un archivo de sentimientos no puede faltar, no puedo no leer ese libro, pero siempre intentando que tenga un anclaje, lo que podríamos decir entre millones de comillas, local. Después podemos discutir cuál es el alcance de lo local, o dónde se sitúa lo local, o si sería una frontera en los mismos términos en los que estoy pensando, ¿no?,
la identidad. Digo, si esto es acá y esto es allá, bueno, de hecho Val tiene un texto que se llama ¿Dónde es aquí?, ¿no? Un libro, que creo que es del 2005, me parece, o del 2015, bueno. Creo que también está, bueno, todo lo de Val en general está disponible en internet, así que lo pueden buscar. Pero bueno, hay algo del aquí, ¿no? De lo local y de eso que se le disputa tanto también a la teoría queer de ser foránea o extranjera, y es como, bueno, pensemos un poco, si ese es el criterio, ¿no? Qué difícil que se pone la cosa, ¿no? Cuando vamos a producir esas delimitaciones tan cerradas. Entonces, bueno, un poco, leer de acá, leer de allá. Tello es de Chile, digo, bueno, como empezar a jugar con esos lugares, no para prohibirnos espacios de lectura, sino al contrario, para ver qué pasa cuando juntamos dos cosas que en apariencia deberían estar más lejos o tendrían que ser muy distintas. Entonces, bueno, el archivo de Potencia Tortillera lo quería traer ahí porque me parece que han sido compañeras que también han insistido mucho en esta pregunta por la identidad desde hace, bueno, 15 años que está el archivo, y desde antes también de maneras como más fragmentarias, si se quiere. Bueno, en ese sentido también un chivo por ahí para quienes estén en vivo, pero bueno, quien lo vean después y estén a tiempo. Desde Potencia Tortillera están proponiendo un ciclo de talleres a 45 años de los activismos lésbicos acá en Argentina, y digo, bueno, ahí hay cosas interesantes para pensar en relación a no solo al archivo como algo que uno va a consultar o en lo que uno se basa para postular a una beca, sino el archivo vivo, podríamos decir, ¿no? Como ese conocimiento que seguimos produciendo y que seguimos haciendo, y que reinventa no solo formas del pasado, sino también formas del futuro. Y todo esto todavía ni salí del marco teórico, digamos, porque otra de las cosas que me interesaba en esta tensión que yo sigo encontrando en la noción de identidad sexogenérica es, bueno, nuestra reticencia, nuestro pudor, o nuestra negación a repensar la categoría de sexo. Y he insistido en varios lugares. Hace poquito salió en Polémicas Feministas un dossier muy bueno que llevaron adelante ahí las compañeras de Córdoba también, la Yani y la Colo Davar, que bueno, hay un artículo mío profundizando, ¿no?, esto en particular, en relación a qué difícil que está hablar de sexo en sus dos versiones, ¿no? Sexo como práctica y sexo como categoría asignada al nacer. Ahí hay toda también otra tela más para cortar, porque bueno, si bien es cierto que fue muy útil la profundización y la gestión y la agencia que se hizo a través de la noción de género, pero bueno, sobre todo en momentos como los que nos toca vivir en este momento, las reapariciones de esa noción de sexo que quisimos como dejar metida abajo de la alfombra, producen efectos, ¿no? Y si no podemos charlar y no la podemos volver a traer a la luz, a una luz distinta, por supuesto, no estoy diciendo que volvamos a la biología de principios del siglo pasado, pero sí saber que ahí hay una tensión y que no la podemos ignorar, porque después esa tensión nos puede salir por el tiro por la culata, digamos. Y en ese sentido, bueno, un texto ya también, volviendo a los lugares y a los clásicos y al canon y al no canon de la under, de la disidencia o de lo queer, el manifiesto contrasexual depreciado, que sigue teniendo cosas para decirnos, incluso aunque tenga como más de 20 años ya. Y bueno, en función, ¿no?, de estas tensiones que yo iba diciendo, bueno, esto es la base, ¿no? Esto ya está, esto ya se ha venido pensando, con esto voy a construir mi marco. Dije, bueno, ¿qué hago con eso?, ¿no? Porque la gran pregunta es ¿qué hacemos? O dónde encontramos, o dónde está eso que pensamos, o por lo menos yo que vengo desde la filosofía,
Esa me parece una gran pregunta, porque si no también los grados muy altos de abstracción están buenísimos, pero bueno, ¿dónde está eso? Porque si no, parece que no está en ningún lado y que no sirve para nada. Y si bien yo soy un defensor de lo inútil en cuanto a lo filosófico, digo, bueno, también está bueno que las cosas, que los dispositivos intelectuales que armamos nos sirvan para pensar cosas de nuestra vida. Entonces dije, bueno, a partir de ese corpus que seleccioné y a partir de las cosas que iba manoseando en el marco teórico, propuse una serie de lugares donde me parecía que la identidad producía esa frontera, hacía borde, digamos, que fueron el desierto, la escuela, el hospital y la metrópoli, digamos, la ciudad en su sentido más consolidado. Y dije, bueno, voy a fantasear un poco, fabular estos lugares para pensar cómo funciona la identidad en cada uno de ellos, ¿no? Cómo se construye, cómo se cristaliza, cómo se mueve, cómo se queda quieta, qué le pasa a la identidad sexogenérica en esos lugares. Y empezar un poco por el desierto, no solo porque es uno de los primeros temas, digamos, del corpus que seleccioné para hacer la investigación, sino porque también en términos de historia nacional me parecía un lugar potente, digamos, como hasta peligroso, diría. Bueno, de nuevo, mucho texto, pero sí recuperar esta idea de, bueno, por ejemplo, la campaña del desierto, ¿no? Todo eso que se le ha hecho producir al imaginario del desierto, y Val ahí tiene un texto excelente, no solo el que habla de las políticas de la ubicación, sino uno que hicieron en su momento con Fugitivas del Desierto, en la época de Neuquén, de Val, que fue, bueno, la idea de que el desierto está vacío y que uno puede avanzar sobre el desierto porque total no hay nada, no es cierta, digamos. O sea, es un imaginario que ha sido construido, así como dice Fermín Rodríguez, ¿no? Un laboratorio onírico de imágenes virtuales, que construye la narrativa estatal, nacional, para poder avanzar sobre ese territorio. Y Val ahí hace un movimiento, ¿no? de decir, bueno, así como se piensa que se puede avanzar sobre el desierto, porque total no hay nada, la heterosexualidad funciona de alguna manera bajo esa lógica, ¿no? Avanzando, conquistando, digamos, ¿no? Con la potencia que tiene el verbo. Porque también me pasaba un poco cuando pensaba desde dónde pensar la identidad sexogenérica. Hay muchísimo hecho, pensando lo voy a decir así medio bruscamente, pensando en la diferencia de lo homosexual, ¿no? O en la diferencia de lo trans. Y en realidad me daba fiaca un poco hacer eso. No solo porque está muy hecho ya, sino porque me parece que eso de alguna manera aporta o sigue construyendo una idea de lo otro, ¿no? De que siempre uno va y mira lo otro, lo que es distinto. Va y investiga y le hace una entrevista a la travesti, va a investigar. Y es como, bueno, y si en vez de hacer ese ejercicio pensamos un poco cómo lo normal se vuelve normal, o cuáles son los movimientos a través de los cuales ciertos ejercicios de poder se invisibilizan a sí mismos, ¿no? Visibilizando a un otro se invisibilizan. ¿Cómo es esa cosa? ¿Cómo se da ese, bueno, que es un poco lo que Val dice que hace la heterosexualidad en relación al desierto, ¿no? A esa lógica de salir a conquistar porque no hay nada, o porque lo que hay no es suficientemente valioso, o porque vale más ser heterosexual que ser puto o lesbiana o lo que sea. Entonces dije, bueno, esta es una clave de lectura para pensar la identidad sexogenérica que a mí me sirve. No solo me sirve porque hay una vacancia, sino me interesa, me gusta, me conmueve y también me pasa, ¿no? Como en todo eso decir, bueno,
también uno hace unas formas extrañas de la etnografía, ¿no? Porque bueno, no nos despegamos de eso que estamos investigando de alguna manera. Y en ese sentido, bueno, hay acá una de las activaciones de lesbianas del desierto, de fugitivas del desierto, que el blog es Lesbianas Fugitivas. Todavía está activo ese blog, se puede recorrer. Patrimonio histórico del Estado argentino, ¿no? Como ahí una tensión con la propia conformación del Estado-Nación. Después está la escuela, que Val, bueno, quienes han leído Val probablemente lo adviertan. Val trabaja mucho por ahí desde la escuela primaria y secundaria porque es maestra o fue maestra. A mí la verdad es que me interesó pensarlo más desde la universidad, porque es donde doy clase básicamente, y pensar qué pasa también, ¿no? con la identidad, que es muy distinta en la escuela, digamos, en la primaria y secundaria, por las edades, por los modos, por que las instituciones son diferentes, pero yo pensaba incluso en la universidad, ¿no? Como a veces damos por sentadas un montón de cosas que en realidad no tienen por qué estar resueltas cuando uno llega a la universidad, por ejemplo, la ESI, ¿no? Que bueno, hoy hablar de ESI ya es una dificultad porque no está habiendo ESI en ningún lado, pero bueno, ¿por qué, digamos, las variaciones o las experimentaciones o las aventuras en torno a la sexualidad se terminarían cumpliendo los 18 años, ¿no? Hay ahí unas variaciones y unas disquisiciones que uno podría ir haciendo en torno a la mayoría de edad, pero igualmente me parece interesante seguir pensando la ESI de grandes, podríamos decir entre comillas, en la línea de la heteronormatividad como pedagogía afectiva. Bueno, en ese sentido, Chonguitas me parece también otra cosa que no se puede pasar por alto si uno está pensando en cuestiones de identidad sexogenérica, desde una clave lesbiana, pero también desde otras claves. Es como un librazo que yo lo sigo viendo y me sigue conmoviendo. Y bueno, también quería traer esta captura, digamos, del blog de Val, que me parece, hablando de archivo, una cosa increíble, que habla no solo de un archivo o de un repositorio, si quieren, si nos vamos a poner estrictos con la categoría, sino de una generosidad. Me parece que ahí también hay algo para pensar que no es menor, que esté todo ahí, que se pueda acceder a cualquier cosa de lo que ha escrito. Me parece que son cosas que tienen que ver con lo lesbiano sin ser estrictamente cosas asociadas a la identidad sexogenérica en su sentido más de manual, digamos, hablando de manuales. Me parece que hay algo en lo lésbico o en ciertas formas en lo que lo lésbico ha aparecido en Argentina que tienen que ver con la generosidad y que, hablando de potencia tortillera, también me parece que son gestos que hacen historia. Suena muy naif, pero un poco sí, igual, ¿no? Como eso de poner a disposición. Me parece que hay algo de las lesbianas, o por lo menos de mi cercanía con ciertas formas de lo lesbiano. Tampoco vamos a hacer apología del lesbianismo, pero de algunas de sus formas sí está esta cosa de la generosidad y poner a disposición para otros, ¿no? Para seguir pensando, para seguir haciendo, para seguir manejando. De hecho, hablábamos el otro día en la asamblea acá de Paraná que siempre, ¿no? Han sido las lesbianas las que han estado sosteniendo, las que sostuvieron la campaña, en todas las movidas que hay están las lesbianas ahí apañando y no siempre llevándose algún rédito en términos de visibilidad o de reconocimiento. Y ahí también hay mucho de esa frontera que se juega también, me parece, y que es importante para pensar la noción de identidad sexogenérica. Bueno, otro de los lugares donde se consolida la identidad, el hospital, ¿no? Como el epicentro de la biomedicina, por lo menos así lo estuve pensando. También hay largo capítulo sobre el hospital.
pero me parecía interesante pensarlo como un espacio importante de frontera en relación a los usos del género, el sexo y el deseo, ¿no? Donde esas tres categorías se cruzan de maneras muy específicas, bueno, también porque yo habito mucho el hospital público sobre todo, más la salita que el hospital, y bueno, hay ahí una tensión en torno a, por ejemplo, lo que traía al principio o hace un ratito de la categoría de sexo, bueno, qué pasa con la hormonización, qué pasa con las operaciones, qué pasa con la visualidad, qué pasa con lo que se ve, qué pasa con lo que no se ve, qué pasa con lo que parece que está y no está, bueno, hay toda una serie de articulaciones eh, que me parece que es el hospital el que las pone en un lugar eh, que pueden ser horrorosas, pero que aparecen ahí bajo esa figura. Bueno. Perdón, Carly, quedan 5 minutos, así después abrimos el espacio para Dale. diálogos. Sí. Bueno, en este sentido del hospital y de las recomendaciones de libros, el de Cuerpos Sexuados de Anne Fausto Sterling. Y como último de estos lugares, bueno, la ciudad, ¿no? Como la ciudad como, así como el hospital vendría como a ser la figuración de la biomedicina, la ciudad la pensé como una figuración del marco jurídico. Y digo, vivimos en Argentina que tiene unas leyes bárbaras, de la ley de identidad de género, por ejemplo, y a la vez, ¿qué nos pasa con la ley? ¿No? ¿Qué nos pasa en un Estado-nación bajo la fuerza y la presión de la ley? Voy a volver, me voy a quedar acá. En esta cosa de quedarnos por ahí pegados al Estado y a ciertas formas del Estado. Y en ese sentido, este capítulo terminaba con la cis heterosexualidad como una premisa de Estado, ¿no? ¿Qué pasa cuando es el propio Estado el que promueve, más allá de que tenga una ley de identidad de género, sigue promoviendo estructuralmente ciertas formas de parentesco, ciertas formas de agencia, ciertas formas incluso de validación de las vidas o de producción de vidas vivibles, si lo vamos a decir en términos de Butler, de bueno, ¿qué es un buen trans, ¿no? Una buena travesti, un buen gay, como eso para mí es otra de las cosas que tenemos que pensar y que es extremadamente difícil de pensar en este contexto, donde hay esa poca confianza, si es que la teníamos, en el Estado o en la democracia, se ve totalmente dificultada, por decirlo políticamente correcto. Y bueno, estos 4 lugares que me parecía que eran los que de alguna manera tensionaban esa noción de frontera que yo venía trabajando con Ansaldúa, digo, bueno, ¿qué pasa si las usamos como figuraciones para pensar la identidad sexogenérica? ¿Y qué pasa si usamos todas las herramientas que han dispuesto las lesbianas y los lesbianos y las lesbianas? Y lo digo así lo declino o lo conjugo, porque también me parece importante que pensemos, bueno, no sé, a mí me da ganas de hacerlo y yo lo propongo como un ejercicio, en esta línea también de las lesbianas no son mujeres, bueno, entonces podemos pensar una multiplicidad de formas de habitar lo lesbiano o lo lésbico que estén lejísimos de... ¿podré decir esto? Oh, que estén lejísimos del concha con concha, ¿no? O sea, bancamos la tijera, pero también pasan otras cosas, digamos, y también hay otros cuerpos que se ponen en juego en el lesbianismo, que tenemos que poder pensarlos si tenemos la intención de pensar estas modulaciones lesbianas de la identidad sexogenérica de formas, lo voy a decir así, a la altura de nuestro tiempo. Y bueno, quería terminar con o sea, después hay toda otra parte, ¿no? de la tesis que, bueno, va a quedar por fuera. Quería reparar en unas imágenes
que me parecían importantes para cerrar o para abrir, no lo sé, que bueno, me ponía a pensar en esto de la identidad y de la multiplicidad, y me acordaba bueno, del video de la Loana rompiendo el documento, ¿no? Bueno, de la Maite Amaya, de la hija de perra, cómo a veces en esa práctica de archivo termina pasando, y está bien o no lo sé, pero sucede, que quedan como solo algunas caras reconocibles o recordables, y en algunos ciertos momentos y en otros no. Entonces son imágenes y personas a las que me gusta volver como para decir, bueno, esto es más múltiple de lo que termina quedando muchas veces. Y en ese sentido, un poemita final que me parece que viene al caso de los tiempos que corren también, que es: para escribir una poesía que no sea política, debo escuchar a los pájaros, pero para escuchar a los pájaros los bombardeos deben cesar. Como pensando también que la identidad sexopolítica, por lo menos para mí, para todo este marco que he construido en compañía de Val, la identidad es política, ¿no? O sea, toda identidad es política y toda identidad es relacional en la medida en que dependemos mutuamente de que eso pueda ser reconocido y reconocible. Eh, Así que bueno, dije un montón de cosas que espero que algo se haya entendido y que les den ganas de preguntar algo de todo esto, o de preguntar otras cosas, no sé. Oh, voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Carly. Bueno, felicitaciones, estuvo muy buena la presentación. Aprendimos un montón, algo que está buenísimo en estos espacios es la oportunidad de escucharnos, de aprender, por ahí de detenernos a pensar algunas cuestiones que por la vida diaria de la burocratización del trabajo nos lleva a no tener el tiempo para dedicarnos a reflexionar y demás. Así que ahora está el espacio para preguntas, comentarios, sugerencias, lo que quieran. Abrimos la palabra para quien quiera. Lo que podemos hacer es, para ordenarnos, ir levantando las manos, que hay una opción acá. Todas mudas. Están acomodándose. Pueden ser, claro, pueden ser comentarios aparte. ¿Podría subir a algún lado el PDF? ¿Pensamos algo en relación a eso desde el webinar, digamos, como tener algún repositorio? No sé cómo sería. No, podemos pensar, podemos ver. Hay gente que por ahí le gusta compartir el PDF de presentaciones, gente que no, en fin. Total va a estar también online y se va a poder ver ahí, y no sé si la tesis se puede consultar, si está en un repositorio institucional. Todavía no, pero debería estar en el de la UNR pronto. Buenísimo. Bueno, no sé si hay alguien que tiene alguna pregunta, quiere decir algo. Yo me quedo pensando, bueno, Carly, gracias, un placer escucharte. Coincido con Maxi, además, de poder conocer cuáles son bueno, reconocernos, ¿no? En el marco de la red INSEX, poder entendernos a partir de las conversaciones y digo, los esquemas epistémicos que una va produciendo junto con otros en diferentes territorios también nos pueden servir o interpelar a nuestras propias investigaciones, ¿no? Digo, poner en voz alta, no solo poner en lo público un texto, sino también poder hablar, comunicar, compartir de esta manera, me parece que abona cierta forma de circulación y producción de saberes que nos hace falta. Yo no podía dejar de como despejarme en algún sentido. Yo estudio subjetividades maricas. Y bueno, creo que vos tiraste ahí como una serie de puntas que claramente están, digo, que no se plantean como o es lo que interpreto, tu sitio de enunciación para pensar la producción de conocimientos y el problema, si querés, de lo lesbiano,
no parte de entender que hay, que lo sexo diverso o sexo disidente es una unidad, ¿no? Digo que ahí, evidentemente, una serie de tensiones, de producciones de sentidos que no siempre van de la mano, que se discuten, que se disputan. Digo, tu cierre me parece que también resalta eso que ya venían presentándose en tu conversación, de decir, bueno, pensemos qué cuerpos también, ¿no? Pensemos cómo se habita el pensamiento lesbiano o la crítica al pensamiento heterosexual desde un cuerpo que no es ese cuerpo que desde, en algún sentido, desde alguna hegemonía de la discusión sexodiversa se ha pensado, ¿no? Digo, resalto eso porque como te decía, me espejaba un poco con lo marica en esa discusión que parecería ser que lo marica tiene con la gaycidad, ¿no? Y entonces, la pregunta ahí, bueno, para pensarnos en nuestro tiempo y con nuestros desafíos en el campo de la diversidad sexual y de las ciencias sexogenéricas, más concretamente, ¿cuáles son como quizás las tareas de la pregunta, en todo caso, que tenemos, que crees vos que tenemos al interior de los activismos, pero también de los espacios que venimos produciendo saberes en términos de las reglas de la academia, de las normas, las posibilidades de la academia en particular, lo cuáles son los desafíos más epistémicos para pensar esa dimensión de la discusión política al interior de la diversidad sexual. Digo, no sé si contra quiénes o con quiénes, pero sí qué puntas. No sé si me hago entender, pero por ahí. Yo te voy a contestar algo y vos me vas a decir si te respondo. Lo voy a decir con una cierta, quizás como una ingenuidad. Me parece que no discutimos. Me parece que no, que nos está costando, lo voy a conjugar así, nos está costando un poco discutir, que no es pelearnos. Pelearnos no sé si nos cuesta tanto, pelearnos me parece que es un poco más fácil. Agarrar la mesa y revolearla es un poco más fácil y a veces hay que revolear la mesa, yo no estoy diciendo que no lo hagamos, pero poder, digamos, discutir con una cierta honestidad intelectual, entre muchas comillas, es un entrenamiento que requiere una cierta práctica y me parece que no, que está difícil y que está difícil porque el contexto afectivo también está muy difícil. Entonces, tener el espacio para escuchar y para desacordar y que desacordar no sea mandarse al tuje, hay ahí como algo que sería interesante de explorar, me parece, y lo estoy pensando en términos académicos, digamos, también activistas, pero académicos, ¿no? Como decir, bueno, no tenemos ni tiempo para leernos, o sea, no tenemos tiempo para leer a los colegas, no tenemos tiempo. Entonces, bueno, como pensar qué formas de la discusión o del desacuerdo, ahí me viene un poco Rancière, somos capaces o tenemos la habilidad de habitar en contextos como este, ¿no? Porque, bueno, no pinta que vaya a mejorar, por lo menos por lo pronto. Pero bueno, pienso que si hay pregunta es esa, ¿cómo podemos discutir o volver a discutir si lo hemos hecho en algún momento y que eso nos deje algo y no nos queme los pelos y nos quedamos pelados? Ahí me sumo con una pregunta, también como Elise, no sé si alguien más después quiere levantar la mano, pero me encantó la presentación. A mí me pasa algo que me parece que en algunas ocasiones la pregunta más no sé si metodológica, en términos de operador analítico, a veces la identidad termina siendo como una cuestión que constriñe, ¿no? Como, sobre todo desde más de una perspectiva sociológica que busca reconstruir la acción, a veces terminamos reduciendo acciones a identidades, ¿no? Como que las identidades terminan siendo, o queremos que sean predictores de determinados tipos de acciones. Por eso a mí he encontrado como un salvataje la noción de identificación, ¿viste? Bueno, la identificación, no sé, a mí me importa lo que la gente hace, cómo se define después será, pero que efectivamente tiene consecuencias para la militancia, para el activismo, para lograr conquistas y demás, y me parece que la noción
de identidad transfronteriza, como la planteaste, nos permite corrernos y saltear ese escollo en términos de la fijeza de las prácticas que a veces queremos encontrar. Y en ese sentido, y más allá de eso, o sea, me agradezco muchísimo esto de traer esta noción de identidad. Lo que me preguntaba con respecto al último de los niveles o de los espacios, o no sé cómo llamarlos, que era referido a la ciudad, era una pregunta de, vos dijiste, bueno, es una figuración del marco jurídico, ¿no? Ahora, ¿es solamente eso o hay más de la ciudad, ¿no? Porque también algo que aparece con la noción de o sea, la ciudad y el individuo, y hay como mucha literatura sobre las potencialidades que ofrecen los grandes espacios urbanos, es como lo que queda en los recovecos, en la posibilidad de encontrar espacios de dispersión, de distensión y de exploración de otros procesos identitarios, ¿no? Entonces, en ese sentido era como pensar si había en tu trabajo alguna dimensión de la ciudad más allá de ese marco jurídico. Un poco sí, le di un poco el carácter de lo jurídico porque tenía ganas como de pelear en ese punto. De hecho, fue una de las cosas que salió en la defensa de la tesis, ¿no? Como si el marco jurídico siempre funciona de manera opresiva, ¿no? Bueno, ahí tuvimos toda una discusión, que la voy a dejar para un próximo capítulo si les interesa, pero sí algo que me interesaba de ese espacio, digamos, de la metrópolis o de la ciudad, al margen de lo jurídico, que era lo principal, era el tema de la visualidad. Ahí es donde abro un poco esa categoría, porque, bueno, como una persona que también ha vivido en distintos lugares del interior, y nunca en Buenos Aires, hay algo de cómo se transita una ciudad, una calle, un centro, que no da lo mismo dónde estés, ni a qué hora estés, ni si vas montada o si no vas montada, digamos, como hay toda una serie de cosas que pasan en la ciudad y que no tiene estrictamente que ver con el marco jurídico, aunque ahí uno podría hacer la salvedad bueno, de los códigos contravencionales, ¿no? Como que siempre la ciudad tiene esa cosa, ¿no? Que está marcada de alguna manera por sus propias normas, por más que pasa que a veces andamos muy bien por la calle y no nos acordamos que todo eso está funcionando porque nadie nos para y nadie nos dice nada, un poco porque somos blancas, un poco porque somos más o menos lindas, pasamos y está todo bien, pero no todo el mundo transita de esa manera el espacio urbano, ¿no? Ni hablar si no vivís cerca del centro. Entonces, y ahí uno empieza como a poder trazar capas, pero sí, de alguna manera fue lo jurídico lo que me llamó a ese lugar, pero hay algo que Val dice en un texto que se llama Potencia Tortillera, previo al blog, digamos, que es las lesbianas, las marimachas, las machonas, interrumpen la ciudad. La visualidad blanca y heterosexual de la ciudad la rompen con su solo estar ahí, digamos. Y eso también me habilita a pensar, bueno, si las marimachas no son medio travesti, bueno, y ahí hago todo, ahí abro otra puerta. Pero sí, me parece que hay más para explorar. Acá fui como muy acotado. ¿Puedo preguntar? Sí, sí, sí. Ay, dale, queda tiempo. Bueno, eso perdón, mi español. Bueno, el concepto de la identidad entre las fronteras me llamó mucho la atención. Claro que como que para mí, al menos, de no tener mi propia identidad en cierta campo, ¿sabes? De ser trans, ser lésbico, ser bisexual, y creo que eso es el ser humano, pero qué sé yo. Pero nos mencionaste el concepto o la discusión de el gay o la persona queer que es aceptable para la sociedad. O sea, ¿referiste a tipo
desde una perspectiva heterosexual de la sociedad dominante o entre la comunidad. O sea, para mí, claro, no soy de acá, soy de Nueva York y en inglés hay el concepto que claro que ya conocen como que la diferencia entre el ser queer y el ser LGBTQ. O sea, de casualidad sos gay o políticamente sos gay y sigues en esas luchas y tal. Bueno, esa es mi pregunta, ¿a qué referiste? Sí, me ordeno. Si bien no lo trabajo especialmente como en las lesbianas, uno podría decir, bueno, hay lesbianas, hay tortas, ¿no? Como esas variaciones entre hay una forma que no es la heterosexualidad, pero que igual está cerquita, digamos, ha quedado ahí como incluida de alguna manera o tolerada en el margen de lo heterosexual. Eh, y pasa en distintas modulaciones de la identidad, ¿no? Como esta idea del buen queer o el buen no sé qué, que es discutible, porque como todo es discutible, pero me forcé, o al menos traté de prestar atención en todo el proceso de estar siempre pensando más en cuál es la modulación de la heterosexualidad que construye esos otros y que después, bueno, justo el último capítulo que no quedó por fuera de lo que expuse hoy, pero tenía que ver con el deseo, ¿no? Hay toda una producción de deseo, de deseo material, digamos, de poder tener acceso a cosas, a tener una casa. Hay ciertos deseos que modulan nuestra identidad sexogenérica y que hacen que uno tenga, que uno trance, que uno negocie y diga, bueno, esto te lo dejo pasar porque vos me das esto. Digamos, hay ahí una tensión en lo identitario que uno, bueno, por ahí se normaliza un poquito y pasa porque sabe que bueno, que si hace esto o no dice esto o acá se calla, bueno, van a pasar unas cosas que si habla o no sé qué, no van a pasar. Entonces, esas modulaciones me interesan, pero no me puse a discutir tanto como hacia el interior, sino más bien en esa frontera, digamos, para usar las mismas palabras, que es, bueno, hay algo que se construye como normal y que en todo caso, ¿qué pasa en ese entre? Pero bueno, igual creo que podría ser algo para conversar un poco más. Sí, sí, Sergio, es como esos dibujitos de la Gail Rubin, bueno, cómo te vas acercando o qué combinación de factores hacen que uno pueda llegar a aspirar a algo así como la normalidad y cuáles factores te dejan muy corrido de esa posibilidad, digamos. Había una pregunta de Oscar. Sí, Oscar ahí está con la mano levantada. Sí, ¿qué tal, colegas? Gracias, Carly, por tu expo. Yo estoy en el campo de la psicopedagogía y pensaba mucho esto que vos planteás de las fronteras internas. Me parece que la psicopedagogía pivotea entre la escuela y el hospital y pensaba mucho en la cuestión de las infancias, ¿no? Nosotros tenemos una historia muy paqui en la psicopedagogía, muy heterosexual, muy heteronormativa, con una historia de corregir, enderezar, enmendar a los desviados. Y me parece que sigue siendo con mucha sordina la cuestión genérica, ¿no? Yo estoy en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y desde un servicio de psicopedagogía que existe allí, intentamos trabajar desde una perspectiva de género, desde una psicopedagogía queer, desde una psicopedagogía de las diversidades, ¿no? Y me gustaría que puedas, quizás en estos minutitos, ver cómo veo que seguís mucho a Val, que es nuestro faro también, nuestro faro tortillero en el servicio, pero bueno, veo que hay mucha resistencia todavía, ¿no? Incluso las mismas psicopedagogas a veces se me acercan y me dicen secretamente, tengo novia.
Y, y me parece que es muy, muy complicado todavía en un terreno tan paqui poder pensar estas cuestiones. Entonces, valoro mucho que traigas la escuela y el hospital, porque yo de repente veo que hay una frontera interna muy complicada en la psicopedagogía. Y me interesa tu reflexión sobre la infancia al respecto, sobre las infancias diversas. Entonces, me gustaría ahondar en eso también. Así que te agradezco mucho la exposición. Bueno, gracias. Justo es una pregunta que yo también me hago porque no me dedico mucho a infancia, pero sí es algo que está ahí y que me interesa pensarlo y que bueno, y que ha aparecido mucho con las infancias trans también. Y en ese sentido, ya lo dije en la presentación, pero para mí Chonguitas es como, más allá del libro, ¿no? Me parece que ese ejercicio de recordar la propia niñez, de volver a pasar por el cuerpo ese momento, de pensar cómo acompañar los procesos, digamos, de elección, porque en última instancia uno está uno se enfrenta también a todo un régimen que es estructural, no es que uno puede decir, ay, bueno, no, esto no. O sea, bueno, pasan cosas, pero me parece que ahí me, me jugaría a decir que hay ejercicios de los gestos, ¿no? De lo pequeño. Creo que a veces uno quiere hacer cosas increíblemente maravillosas y gigantescas y bueno, quizás sean posibles, pero en principio me parece que tiene que haber una apuesta, o que por lo menos lo leo en Val y lo acompaño, creo, desde mis prácticas también, como apostar a esos pequeños gestos, ¿no? A esas pequeñas agencias, esas pequeñas complicidades, a esos pequeños espacios donde podemos contarle a alguien algo, ¿no? Como me parece que si uno va a pensar, a veces queremos de la nada hacer política pública, ¿no? Y bueno, puede ser, pero quizás en algunos momentos, y sobre todo como este, sea más valioso pensar las pequeñas articulaciones que puedan hacer una vida vivible mínimamente, sin dejar lo otro, digamos, sin olvidarse de lo otro, pero sí, a veces es eso, alguien que escuche, alguien que esté, y eso es mucho más que un montón de otras cosas, o un buen libro, o no sé, ¿no? Una buena película, algo que, que tenga que eso, que despierte algo en lo singular y no necesariamente que pase por una gran, enorme movilización o articulación, porque de nuevo vuelvo a los afectos, no siempre es posible eso enorme, gigante. Y en ese sentido, bueno, como me parece que los lugares, proveerle de confianza o de espacio para hacer a una personita, a una infancia, a un adolescente, ya es un montón. Como darle valor también, poder valorarlo. Porque si no parece que nunca estamos haciendo nada y en realidad suele ser al revés. Siempre estamos haciendo muchas cosas, solo que quizás a una escala que no las podemos como reconocer. O bueno, ahí hay una pregunta por el valor de lo que hacemos, me parece. Bueno, muchísimas gracias a todos por haberse sumado. Nuevamente, Val, ya quedé. Carly, buenísimo, gracias por tener a Val. Y felicitaciones nuevamente. Y bueno, nos vemos el próximo ADAVAP, que es cuando lo tenemos ahí a mano. 5 de mayo, ¿no? El próximo martes, sí, primer martes. Primer martes, 5 de mayo, y antes de que se olviden, manden resúmenes al Congreso, que cierra esta semana, la semana que viene, el 13 de abril. El 13. Así que, por favor, manden resúmenes. Después vemos cómo nos encontramos ya, pero nos vamos a encontrar desde los distintos lugares del mundo en los que estamos. Esperemos poder encontrarnos ahí. Y bueno, un placer haber compartido con ustedes. Nos vemos la próxima. Adiós, muchas gracias. Nos vemos, gente, cuídense. Gracias, hasta luego.